Hola amigos de México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, España, en fin, una buena cantidad de países de habla hispana que nos están viendo. Un saludo y un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar, bueno, más bien vamos a continuar con ese ejercicio de formulación de la ruta más corta. En el video anterior estuvimos trabajando un video en donde nos daban un problema, un texto, y con él tendríamos que construir toda una red. Eso fue lo que nosotros hicimos. Pero digamos que luego de haber desarrollado, pues como que puede quedar ese sinsabor de que, oh, ok, no hay una estrategia para poder encontrar la ruta más corta desde un punto de partida a un punto de llegada. Pues bueno, sí, sí la hay. Y ese algoritmo se conoce como el algoritmo de Dijkstra. Para mirar este algoritmo, entonces vamos a trabajar este ejercicio del libro de investigación de operaciones de Taja, en donde dice que tenemos 8 ciudades que nos están dando las distancias en millas de separación entre las ciudades y que nosotros queremos calcular la distancia más corta entre la ciudad 1 y 8. Realmente hay más opciones para escoger, pero vamos a quedarnos con solamente dos. El algoritmo de Dijkstra entonces trabaja algunas cosas. Inicialmente se habla de un etiquetado de los nodos y ese etiquetado entonces en el libro de Taja lo plantean colocándole al lado de cada nodo, uno dentro de unos paréntesis rectangulares, unos valores, unas cantidades. La primera cifra habla de una distancia y la segunda cifra habla de dónde estoy midiendo esa distancia con respecto a mi punto de partida. ¿Listo? Bueno, ¿qué quiere decir? Vamos a ir pensando, avanzando en esto. Dice, nodo 1. ¿Hay algún nodo que lo antecede? No, no hay ningún nodo que lo antecede. Como no hay ningún nodo que lo antecede, la distancia al punto de partida, pues este es mi punto de partida, la distancia al punto de partida es 0 y no le antecede ninguno, entonces colocamos un guión indicando que no le antecede ninguno. Ahora, con este sería como la primera iteración. La segunda iteración, entonces es ir moviéndonos nodo a nodo y ir colocando estas etiquetas. Vamos a pensar aquí en el nodo 2. En el nodo 2 nosotros vamos a tener una distancia de una milla medida desde dónde? Desde el nodo 1. Una milla medida desde el nodo 1. Ahora, el nodo 3, para el nodo 3 yo puedo pensar en que es 2 millas, perdón, mire, esta es la distancia de 2 millas, medida desde dónde? Medida desde el nodo 1. Pero sucede que yo también puedo pensar que voy a llegar desde el nodo 1 al nodo 3 a través del nodo 2. ¿Eso qué significa? Que yo puedo considerar acá una distancia de 1 más 1, 2 unidades, 2 millas, ¿desde dónde? Desde el nodo 2. ¿Listo? Entonces, recuerde, este primer valor hace referencia a una distancia con respecto a quién? Al punto de inicio. Y este hace referencia a qué? Al nodo de donde proviene. ¿Sí? Son esos dos valores. ¿Desde dónde estoy yo midiendo esa distancia? Eso es como un par ordenado ahí que tenemos. Bien, seguimos entonces. También el algoritmo nos habla de unas rutas temporales y unas permanentes. Cuando son permanentes es que es como la más pequeña que pueda darse. Entonces, esta ruta que nosotros tenemos acá, de acá, es la más pequeña que puede darse, la podemos considerar como, como una ruta permanente. Bien, sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta y queremos llegar al nodo 3, podemos llegar a través del camino 2 o a través de esta ruta, porque ambas nos dan la misma distancia. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Listo, seguimos trabajando en esos balances, en esas etiquetas y vamos por ejemplo al nodo 4.
En el nodo 4 yo puedo llegar a través del nodo 2. ¿Qué quiere decir? Como ya sé que esta es la ruta que yo voy a seguir, es una unidad más 5 unidades que hay del 2 al 4, entonces son 6 unidades. Y estas 6 unidades provenientes de dónde? Provenientes del nodo 2. Ahora, yo también puedo llegar 2 unidades acá, 2 unidades por al nodo 3 y luego descender al nodo 4, que quiere decir que son 4 unidades y provenientes de dónde? Provenientes del nodo 3. ¿Hay alguna otra forma para llegar a este nodo? No, no hay ninguna otra forma de llegar a ese nodo. Quiere decir que nosotros ya podríamos pensar, como estamos en un ejercicio de la ruta más corta, 6 venir a hacer 6 millas por la ciudad 2, pues como que no es lo más corto, entonces la anulamos, no la consideramos. Listo, seguimos mirando. Vamos al nodo 5. En el nodo 5, nosotros ¿qué tenemos? Nosotros podemos llegar a través del 3 o podemos llegar a través del 2 o podemos llegar a través del 4. Y vamos a colocar acá las cifras. Si llego a través del 2 son 1 más estas dos unidades que están acá, que pertenecen a este camino, son 3 unidades provenientes de dónde? Provenientes del nodo 2. 3 millas provenientes del nodo 2. Pero también puedo hacer por el nodo 3, que son 2 millas más una milla, entonces también 3 millas, pero provenientes de dónde? Del nodo 3. Podríamos considerar que llegamos del nodo 4. Si yo voy al nodo 4, entonces es una milla. Esta no nos sirve porque mire, ya o sea, descartamos esta opción por ser mayor, entonces este camino que va del 2 a 4 no lo consideramos porque aquí ya lo descartamos. Entonces tenemos esas dos opciones. Seguimos avanzando, seguimos mirando, entonces vámonos al nodo 6. En el nodo 6 yo puedo llegar a través del nodo 3, a través del nodo 5 o a través del nodo 4. Vamos a ver qué sucede. Si yo llego a través del nodo 3, si es del nodo 3, entonces 2 más 4 nos da 6 millas. ¿Proveniente de dónde? Proveniente del nodo 3. Pero yo también puedo llegar del nodo 5. Entonces, si llego del nodo 5, ya sé que la distancia mínima, ambas son las mismas. Entonces son 3 unidades más 3 unidades también son 6 unidades, 6 millas. ¿Proveniente de dónde? Del nodo 5. Y puedo, sí, podría pensar entonces que fueran 2 unidades desde el 3 más 4 más 2 unidades serían 4 más 6 unidades acá. Podríamos dejarla ahí en el tintero. 10 millas provenientes de dónde? Del nodo 4. Note que no seguimos el camino del 2 al 4 porque ya nos quedó descartado porque aquí es el más pequeño. Seguimos mirando y nos damos cuenta, por ejemplo, que ese 10 proveniente del 4 no es una distancia muy grande, quedan estas dos. Vámonos al nodo 7. ¿Cómo llegar al nodo 7? Para llegar al nodo 7 lo puedo hacer a través del 5, a través del 6 o a través del 4, entonces vamos a colocar las etiquetas. ¿Cómo nos queda? Si venimos del 5, ya sé que la distancia al origen es de 3 millas, más 7 millas nos da 10 millas. ¿Provenientes de dónde? Proveniente del 5. También puedo pensar que vengo del 6. Si es del 6, entonces son 6 millas, que es la distancia más corta, más las 5 millas que tenemos acá. Eso nos da 11 millas. ¿Proveniente de dónde? Del nodo 6. ¿Podemos venir del 4? Sí, podemos venir del 4, ¿sí? Del nodo 4. Entonces, no podemos tomar este camino que lo descartamos. Queda 1 al 3 al 4. Entonces, ese serían 4 unidades más 8 serían 12 provenientes del nodo 4. ¿Listo? Entonces, de estas escogemos, como estamos buscando la ruta más corta, descartamos estas distancias porque son grandes. Ahora nos queda entonces ir al camino al nodo 8. ¿Cómo llegamos al 8? Según esto llegamos a través de el nodo 6 o el nodo 7. Entonces vamos a mirar, si llegamos del 6 llevábamos una distancia de 6 millas a partir del origen, más 2 nos da 8 millas provenientes del 6. Y si lo hago por este,
entonces serían 10 más 6 serían 16 millas provenientes del 7. Quiere decir que esta distancia, al compararla con esta, es muy pequeña, no nos sirve. Ahora comenzamos a mirar. No siempre el camino de la ruta más corta del punto de origen al punto final no siempre es uno solo. Podemos tener más de una opción. Lo que sí es importante es que las distintas opciones, si hay más de una opción, todas las opciones nos dan con la misma distancia. Por ejemplo, yo puedo llegar del 1 al 2, del 2 al 5, porque ya no hay ningún problema, del 5 al 6 y del 6 al 8. Esa es una ruta. Entonces podemos decir que a nivel de rutas, entonces va a ser la ruta más corta es la longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud es 8 millas. ¿Listo? Y lo siguiente entonces es cuáles son las opciones. Entonces vamos de 1 a 2 a 5 a 6 y a 8. Esa es una opción. Nos da 8 millas y nosotros podemos sumar 1 más 2, 3 más 3, 6 más 2, 8. Ahora, ¿dónde tenemos otra opción? La otra opción es ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 6 y del 6 al 8. Entonces ahí tenemos otra opción. Del 1 al 2, al 3, al 6 y al 8. Pero también podríamos pensar que vamos del 1 al 3, mire, del 1 al 3, ¿sí? Del 3 al 6 y del 6 al 8. Esa es otra opción. Del 1 al 3, al 6 y al 8. También podríamos pensar que nos vamos, por ejemplo, del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al 6 y del 6 a 8. Son más opciones que nos están saliendo. Del 1 al 3, al 5, al 6, al 8. Bien. De pronto se me escapa alguna otra ruta ahí. No hay ningún problema. Recuerde que lo importante de todas esas rutas es que la distancia nos coincida. Todos los caminos que nosotros vamos a seleccionar como ruta más corta del punto de origen, que es 1, al punto de donde terminamos, que es 8, tiene que medirnos 8 millas. Bien, con este algoritmo entonces nosotros podríamos pensar en replantear la solución de este ejercicio, no dejarlo como tan intuitivo, sino siguiendo los mismos parámetros que nosotros tenemos acá. Bien, hasta aquí el algoritmo de Dijkstra. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.